Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Somos Sala de Prensa. Te saluda Hugo Varela Mora, periodista de Sala de Prensa. Y estamos con una nueva entrevista en nuestra sección que se llama Hablemos de Periodismo. No es muy novedoso el nombre, ya se los he dicho. Sin embargo, va muy directo al grano. Queremos hablar de la industria periodística, de los medios. Hemos conversado con varios periodistas ya y hoy día vamos a hacer algo distinto. Vamos a hablar con un filósofo porque queremos tocar el punto de vista de un hombre extraordinario. Él se llama Noam Chomsky, probablemente lo has escuchado hablar y tiene una visión muy crítica de la industria de los medios de comunicación en general. Y para hablar de Noam Chomsky y sus postulados, hemos invitado a conversar con nosotros a un filósofo. Ahí está. A él no le gusta que diga filósofo, ¿eh? Él es Rolando Núñez, él es académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Concepción. Rolando, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Buenas tardes, Hugo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por la Ya lo invitación. dije. Muy bien, Rolando Núñez Pradenas, ¿sabes? Es nuestro invitado. Él es licenciado en filosofía de la USACH, también es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires, es académico del Departamento de Filosofía que depende aquí en la Universidad de Concepción de la Facultad de Humanidades y Artes. Y también es director del Departamento de Filosofía, así que qué mejor que él para hablar de este personaje que es Noam Chomsky. Voy a tirar un pantallazo para hacer una pequeña introducción. Noam Chomsky, yo a Noam Chomsky lo conocí en la escuela de periodismo cuando estudiaba hace algún tiempo ya. Él es no sé, me cuesta definirlo, es un lingüista. Yo lo conocí como lingüista. A mí en la escuela de periodismo me lo enseñaron como lingüista, pero la verdad es que es mucho más que eso. Es un lingüista, es un filósofo, es un politólogo, y a lo último lo han calificado como un activista, porque sus postulados son bien, ¿cómo decirlo? Van muy en oposición a lo que sucede en su país, que es los Estados Unidos. Él nació ahí en los Estados Unidos. Critica muchísimo el modelo de los medios de comunicación. Ahí tengo un titular: ¿por qué Chomsky desconfía de Internet? La verdad es que a esta altura todos desconfiamos de la Internet, o las personas que tienen algún conocimiento desconfían de la Internet. Quiero partir contigo, Rolando, para que nos cuentes un poquito de Noam Chomsky. Yo hice una introducción a la medida de mis posibilidades, pero tú seguramente lo has estudiado mucho más. Sí, bueno, Noam Chomsky, efectivamente, como tú mencionas, es un lingüista y es un filósofo, una persona que originalmente en su carrera él se dedicó a analizar justamente cuáles son algunas bases de cómo los humanos tenemos por así decirlo, venimos con un aparataje lingüístico incluido, ¿ya? En esa área fue muy, muy importante, estuvo en muchos debates al respecto de esto, hasta el día de hoy se estudia su trabajo, hubo varias críticas también a las cosas que presentó, pero, como bien dices tú, en los últimos años, a pesar de que en su carrera él siempre estuvo bien enfocado en la cuestión política, en los últimos años se ha hecho bastante conocido justamente por su activismo. Y tal como tú mencionaste, él es una persona muy activa. No podríamos decir que él se ha dedicado a la filosofía política, sino que más bien al activismo. ¿En qué sentido? En que lo que él plantea no son tesis filosóficas, sino que es como hace un análisis de la actualidad y hace un análisis histórico de lo que ha pasado con Estados Unidos, y siendo justamente muy crítico con el modelo actual imperante. Y además se le tilda de activista porque sus posturas son bastante radicales en algún sentido. Él está muy cercano a movimientos anarquistas. Creo que eso ha sido como lo que más famoso lo ha hecho en los últimos años. Vamos con algunos de los postulados de Noam Chomsky. Él critica los medios de comunicación, en realidad a las empresas que están detrás de los medios de comunicación como los responsables de cegar a las masas. Uno tiene la idea romántica de que los medios de comunicación están destinados a informar, y él dice algo absolutamente contrario. Dice que están como destinados a cegar a las masas, a propósito de que los grandes medios de comunicación tienen propietarios y esos propietarios tienen intereses, y esos intereses se ven reflejados en los contenidos de los medios de comunicación tradicionales. Imagino que esa es la
la ecuación que hace él. Efectivamente, pero hay que ser cuidadoso porque la crítica de Chomsky no es realmente a la labor del periodista, ¿ya? Lo que él critica son justamente aquellos poderes que están controlando el acceso a la información y que finalmente terminan haciendo del periodismo una herramienta más de propaganda. Porque se da cuenta Chomsky que finalmente el acceso a la información es vital y existe toda una idea detrás de los poderes gobernantes, tanto corporaciones como gobiernos, que van a dominar el acceso a la información a través de los periodistas. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado porque no es al periodista mismo, al contrario, si uno lo piensa bien, Chomsky estaría a favor del periodismo libre, pero va a plantear que existe una serie de filtros que el poder toma para poder modificar la opinión pública a través de la prensa, a través del periodismo. Sí, y el objetivo es la manipulación. Entiendo yo que eso es lo que existe detrás. Manipular, no sé si manipular conciencias, pero manipular a las masas, digamos, en estricto rigor, ¿no? Es que eso es muy claro en el caso de Chomsky, porque Chomsky hace una crítica directa hacia la democracia liberal, donde todos tenemos libre elección, pero detrás se esconde esta idea de que solamente algunos saben realmente cómo llevar los designios de la sociedad y el resto son masa no crítica. Y a esa masa hay que manipularla. Esta idea, ojo, que si bien parece una crítica muy desde la izquierda hacia el otro lado, es una crítica que recae a todo el espectro político. O sea, cualquier vanguardia, independiente de la posición que tenga, cualquier vanguardia cae bajo la crítica de Chomsky. Desde aquellos que dicen, es que ustedes son borregos y no saben, entonces nosotros tenemos que hacernos cargo, hasta aquellos que dicen, no, es que pucha, la gente como que vota por Trump, porque no saben, nosotros sí sabemos. Es una crítica que recorre todo el espectro político. Claro, no podemos hablar aquí de izquierdas o derechas, porque la izquierda en algún minuto está en el poder o porque la derecha en algún minuto también está en el poder, digamos. Entonces, y ocupan exactamente las mismas técnicas, eso es lo que entiendo. Claro, de hecho, él lo indica muy directamente. Dice, esto es una crítica que va a atacar tanto por ejemplo, a la democracia liberal estadounidense como al marxismo-leninista, que básicamente también tenía un sistema de propaganda muy fuerte. La idea detrás está en que tenemos un grupo de gente que cree saber qué es lo mejor para la sociedad y que para poder modificar la opinión de la sociedad y que ellos no se involucren en la toma de decisiones reales, va a ocupar los medios de comunicación para justamente crear un consenso falso, manufacturar un consenso. De hecho, el texto de Chomsky del 88 lleva ese nombre, la fabricación del consenso. Voy a mostrarte otro pantallazo que tengo aquí. La crítica de Noam Chomsky a la publicidad, una de las maldiciones del sistema capitalista. Bueno, hay una bandera de Trump ahí, qué sé yo. ¿Dónde voy? Voy a que hoy día la industria de medios de comunicación en términos generales está en una crisis. Esto lo hemos dicho ya en otras entrevistas para este mismo espacio. Nosotros consideramos que el periodismo no está en crisis, digamos. El periodismo hoy día es súper necesario, tal vez más necesario que nunca, a propósito de lo que está pasando. Pero sí la industria periodística, tras el advenimiento de estas nuevas tecnologías, tras el advenimiento de las redes sociales, tras el advenimiento de estos aparatos que permiten en el fondo que cualquier persona se transforme en un medio de comunicación, se ha desatado esa crisis, digamos. Y la publicidad forma un elemento importante de esa ecuación. Lo que hacen los medios hoy día es competir por el tiempo de las personas, pero tienen que financiarse. ¿Y cómo se financian? A través del clickbait. No sé si conoces ese concepto. En el fondo es la venta de noticias que no son noticias, pero que sí atraen muchísimo a la opinión pública. Entonces, ¿cómo metemos la publicidad en esta ecuación, agarrando la crítica de Chomsky, que dice que es una de las maldiciones del sistema capitalista? Claro, o sea, yo creo que eso es algo que incluso nosotros lo podemos ver en nuestro país, el cómo las fuentes de financiamiento
del periodismo, que justamente una de las principales fuentes de financiamiento del periodismo es la publicidad, son las que finalmente van a dictar qué es lo que estamos viendo en los medios. Y aquí hay una cuestión súper relevante, y por eso digo que es bueno que lo mencionemos con respecto a nuestro país. Cuando no tenemos una prensa que sea independiente realmente y que no dependa necesariamente de la publicidad, lo que tenemos es una prensa que justamente va a caer en el clickbait, va a caer en lo que le digan las directrices, va a caer en lo que me diga el empresario que me financia. Un ejemplo súper claro de esto: hace muchos años atrás hubo una larga huelga en Chile de la CTC, en ese entonces la CTC, la compañía de teléfono. Sí. Y esa huelga no salía en los medios. Y no salía en los medios porque la CTC era el principal auspiciador de los programas de noticias. Y nunca nos enteramos de esto. Y la única manera de enterarse era a través de medios alternativos que eventualmente eran diarios, pero los diarios también necesitan, para poder operar, financiarse. ¿Y financiarse cómo? A través de la publicidad. Y en el caso de Internet es un caso interesante, porque en Internet pareciese que nosotros nos independizamos, que el periodismo se independiza de la necesidad de publicidad, pero eso es una ilusión. O sea, nos damos cuenta que los medios alternativos están pudiendo surgir gracias a que están buscando fuentes alternativas de financiamiento. Pero la publicidad también está. YouTube está lleno de publicidad también. Google está lleno de publicidad también. Sí, yo entiendo. Pero ¿cómo salimos entonces de esta especie de círculo vicioso en el cual estamos metidos quienes hacemos medios de comunicación? Yo trabajo en medios de comunicación, pero también tenemos este medio que se llama Sala de Prensa, que intenta navegar en estas aguas tan complejas. El periodismo debe ser financiado, estamos de acuerdo. Uno no trabaja por bolitas de dulce, trabaja para mantener una familia. Estamos claros que quienes llegamos a ser periodistas, yo imagino que un poco también lo mismo, ser académico o filósofo, digamos, no nos vamos a hacer ricos con este tema, digamos, si no habríamos estudiado ingeniería comercial, pero de igual forma hay que financiar esto. ¿Y cómo lo financiamos entonces? Bueno, una de las maneras en las que en la actualidad se está financiando es a través de donaciones. El problema es que, y aquí es donde se cierra la crítica que podría terminar afectando a todo el periodismo, que incluso las donaciones van a modificar cuál va a ser mi discurso, porque si yo comienzo a tener una investigación periodística que va a atacar a un lado político, a un lado del espectro político, probablemente no voy a tener donantes de ese lado. Y también eso está totalmente al lado del tema de que el marketing va a estar financiado por aquellos intereses que van a influir en la manera en la que yo voy a dar las noticias. O sea, si es que yo en algún momento me pongo a hablar como periodista en contra de cierto grupo social, ese grupo va a dejar de ser mi financista. La manera de salir podría ser, eventualmente uno podría pensarlo, y es la manera en que en general se intenta salvar este problema, es con financiamiento estatal que sea independiente, al estilo de Televisión Nacional. El problema lo que pasa es que si tú miras, disculpa, si tú miras la... ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya, si tú miras la publicidad, el Estado es efectivamente uno de los mayores financistas de publicidad en el país. Pero ¿dónde se va esa publicidad actualmente del Estado de Chile? Se va a los mismos de siempre. Se va a los dos grandes grupos mediáticos de prensa escrita, digamos, o a los 2 o 3 televisoras más importantes del país. No se va a las regiones donde hay un montón de proyectos periodísticos que pueden ser muy interesantes, algunos de ellos. Entonces, ahí pasa por una decisión política. Volvemos al tema de que esto no es de izquierda ni de derechas, digamos, es de quienes están efectivamente en el poder. En este caso, hoy día están en el poder quienes están, digamos, y siguen aplicando la misma lógica, financiando a los mismos grupos periodísticos de siempre. Bueno, y de hecho se intenta, o sea, es que esa es tal vez una de las principales dificultades, porque podemos intentar tener un medio que sea independiente, que es, por ejemplo, la intención de Televisión Nacional, que el medio sea lo más independiente posible y que sea independiente incluso del gobierno. Pero cuando haces ese giro, cuando tú dices, bueno, Televisión Nacional tiene que salir a flote por sí solo, lo único que le queda, la única opción que le queda para financiarse es a través de la publicidad. También
ahí uno empieza a entender por qué es tan complicado quitarle todo financiamiento a TVN, porque si le quitamos todo financiamiento estatal, entonces lo dejamos totalmente en manos de el mercado, y no podemos tener un periodismo que sea solamente para quienes tienen el dinero. La respuesta contraria, de decir, bueno, entonces superfinanciemos un canal estatal, también cae en la crítica de Chomsky, porque lo que vamos a tener es un discurso oficial. Pero no sé qué, no, ya, sí, entiendo perfectamente eso. Pero entonces, necesitamos una sociedad o unos representantes del Estado que sean personas maduras, que entiendan que no porque ponen plata van a poner el discurso, que entiendan que el bien común final es la entrega de una información sin sesgo alguno, que se base en los datos, y mientras no tengamos, digamos, personas a cargo del Estado de Chile con esa moralidad o con eso en la cabeza, digamos, el sistema no va a funcionar. Claro, pero la crítica es un poco más fuerte, porque la crítica va incluso al sistema completo. Porque nuestro sistema de democracia, tal y como funciona, va a ser siempre con exactamente la misma estructura. Con una estructura que dice ahí, Chomsky dice: la libertad de los medios de comunicación públicos dependen del nivel de democracia de la sociedad. Entonces, ahí nos vamos a otro tema. ¿Cuál es el nivel de democracia realmente que tenemos en nuestra sociedad? ¿Cómo votamos, por ejemplo, en el último proceso electoral? ¿Votamos conociendo los candidatos, o votamos por el cualquiera, o votamos por el que más me suena? Ese es nuestro nivel de democracia también. No, ese es un punto vital, y además es bien peligroso, porque lo vimos ahora, lo hemos visto en todas las elecciones. Hemos pasado en los últimos años de muchas elecciones, de muchos procesos de votación, y siempre queda rondando la idea de que la gente no sabe votar, de que la gente vota desinformada, que mi voto sí está informado, pero el resto de los votos nunca está tan informado, y hay un peligro ahí asociado. Hay un peligro de justamente caer en la idea de somos la vanguardia y algunos sí sabemos y hay gente que no sabe. Algunos somos los informados, otros no somos los informados. Por eso que la crítica de Chomsky finalmente es una crítica sistémica. Es una crítica que está diciendo, cuidado, el modelo de democracia que tenemos, esta democracia liberal de representación, tiene unas falencias brutales. Hay un libro que se llama Los Guardianes de la Libertad. Es un libro de Noam Chomsky del año 88, imagínate. No sé si el 88 había celular o no. ¿Había celular el 88? Había celulares de esos grandotes en los autos. De palo, ya, sí. Bueno, pero el hombre es un visionario y escribió este libro el año 88 y predijo en este texto, digamos, más o menos todo lo que iba a pasar. Voy a leer un pedacito de este texto que dice que los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es de divertir, entretener, informar, así como de inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les hagan integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. Es un mundo en el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase. El cumplimiento de tal papel requiere de una propaganda sistemática. ¿Y quiénes son los a cargo de entregar esa propaganda sistemática? Los medios de comunicación. Mira, yo creo que es muy, muy contingente lo que dice Chomsky en ese texto, porque nosotros podemos ver cómo, a propósito de la pregunta, cómo liberarnos de este círculo tan opresor que parece que está ahí, cómo el periodismo va a cumplir un rol, uno puede ver qué es lo que pasó con los medios de comunicación en los últimos años, que se están yendo a la era digital, y tenemos medios alternativos, como en algún momento lo fue Twitter, como actualmente es TikTok o Instagram, donde empezaron a surgir discursos que estaban fuera del discurso del poder. Pero ¿qué es lo que pasó? Y aquí viene el problema directo. Pasó que el poder se dio cuenta de esto y empezó a operar y empezó a meter mano y empezó a financiar, y se empezaron a financiar a tiktokeros, se empezaron a financiar a influencers. Lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, donde se sabe, y esto está encima de la mesa, eso se puede ver, que se le está pagando a influencers para generar contenido a favor o en contra del gobierno, pero en este caso específicamente a favor. Hay un elemento
de control de masas en el periodismo, y el poder va a ir persiguiendo a dónde el periodismo se va a ir sentando. Lo va a ir persiguiendo. O sea, era el periodismo tradicional en algún momento con estas grandes empresas como fue el Mercurio o Copesa, o los medios tradicionales norteamericanos, New York Times, Washington Post. Ahí estaba en un principio, y ahora se está pasando todo eso a redes sociales, y como se está pasando todo eso a redes sociales o a este periodismo digital, se está pasando para allá ahora la influencia, y para allá están apuntando ahora las personas que quieren controlar los contenidos de los medios. Claro. No, o sea, solo estamos cambiando de formato, digamos. La compra de Twitter por parte de Elon Musk fue eso, o sea, directamente fue eso. Tenemos el hombre con el mayor millonario del mundo, uno de los más grandes millonarios del mundo, que compró un medio que uno podría decir, bueno, originalmente no es un medio de comunicación, pero la sociedad ha ido hacia allá. La gente se informa a través de Twitter, la gente se informa a través de TikTok, con lo bueno y con lo malo que sea esto. Ojo, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, con respecto al conflicto Israel-Palestina, ha sido TikTok el que ha estado en la palestra, porque ha sido un medio de comunicación que parece que no se ha podido controlar, no se ha podido adaptar al discurso que Estados Unidos ha querido instalar con respecto al conflicto. Mira lo que titula El País: La Vanguardia sigue las telas de Guardian y abandona la red social X. El diario suspende sus cuentas y dejará de hacer publicidad por esa vía. Hay un par, 2 o 3 medios a nivel internacional que han tomado la decisión, a propósito de lo que decías de Twitter, de sencillamente abandonar esta plataforma, porque aparte de ser lo que dice ahí una plataforma tóxica, digamos, uno se da cuenta fácilmente que se está intentando controlar el mensaje, o se está llegando de frente a información falsa. Claro, o sea, el mismo Elon Musk se ha dedicado a divulgar, a difundir información falsa, y además a seleccionar la información que no le gusta. O sea, la información que no le gusta va y desaparece. Cuando está el poder de la información concentrado específicamente en un individuo, y ahora más grave que con la elección de Trump como presidente en esta última elección, se le está ofreciendo un cargo a Elon Musk. Elon Musk está trabajando mano a mano con el poder gobernante del principal imperio del mundo. Entonces, ¿qué tipo de confiabilidad puede llegar a tener la información que está basada por ese sedazo? No, se ha perdido completamente. El diario británico The Guardian cierra todas sus cuentas en la red social X, a la que acusa de ser una plataforma tóxica. El periódico justifica su decisión en los contenidos racistas, de extrema derecha o difusores de teorías de la conspiración que acoge la antigua Twitter, propiedad del multimillonario Elon Musk. Sí, claro. No, hay la instalación de discursos. Se instalan discursos en Estados Unidos, se instalan discursos en nosotros también. O sea, la filtración de información, las estructuras de poder, o sea, eso ahí está operando constantemente. Bueno, no sé si entonces me quedo con una sensación como extraña, como de que estamos en un camino casi sin salida, como que no vemos la luz al final del túnel. Soñamos quienes hacemos periodismo, con un periodismo que pueda estar bien financiado, digamos, y nadie quiere hacerse rico con esto, con un periodismo que pueda estar bien financiado, pero cuya finalidad sea el bien común. Eso es, bueno, que persigamos el bien común, digamos, y no sé si hoy la industria de medios de comunicación social persigue el bien común. No sé si estamos persiguiendo eso, o si se persiguen eso los medios tradicionales, digamos. Bueno, aquí un poco alejándome de Chomsky, porque probablemente Chomsky sea mucho más radical, insisto. Chomsky diría, esto es un problema de la democracia liberal, esto hay que cambiarlo así. Pero a lo mejor la esperanza que podría quedar justamente está en gente que hace periodismo de manera independiente y que hace periodismo sin estar ligado a medios de financiamiento, que es la manera más dura de hacer periodismo. Gente que va en TikTok, que se dedica a divulgar información de manera honesta, no con intereses partidistas, no con intereses, sino que a que la información llegue directamente hacia la gente, y que la tienen muy difícil, porque significa estar casi en una especie de apostolado, pero no hay que olvidar que la humanidad hace este tipo de cosas, e Internet nos ha demostrado de hecho que
hay mucha gente que está dispuesta a hacer estas cosas con el dolor que significa llevar ese tremendo peso, pero que las hace. O sea, este canal, de hecho, es un ejemplo. Sí, bueno, en Sala de Prensa yo me siento muy identificado con lo que dices, hacemos un poco eso y yo espero que en algún minuto, digamos, la gente, la audiencia, el público, se dé cuenta de que los mensajes en general en los grandes medios de comunicación están súper controlados y que debe girar su mirada hacia proyectos periodísticos como este, el nuestro, y otros que están dando vuelta, que son grandes esfuerzos de profesionales que aman esta profesión y que quieren solo informar adecuadamente. Ni siquiera voy a hablar de la verdad aquí, porque la verdad depende del punto de vista, a lo mejor tú me puedes hablar más de la verdad que yo, pero informar con honestidad, haciendo un trabajo honesto, reporteando a la antigua, yendo a los lugares, conversando con la gente, mostrando puntos de vista distintos y no la misma cantinela de siempre. Nos pasa mucho que hoy día vemos una noticia en un medio de comunicación y vemos exactamente la misma noticia en otro medio y vemos exactamente la misma noticia en otro medio. Los medios parten todos los días con más o menos la misma noticia. Es como súper predecible todo lo que está pasando. Rolando Núñez, licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía, director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Concepción. Gracias por conversar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Esperamos haber aportado con un granito de arena para que la gente pueda darse cuenta, mirar y cuando lee la prensa tener un punto de vista crítico, no dejarse llevar. Y por lo que además le tira siempre el algoritmo, digamos. No, muchas gracias por la invitación, Hugo. Ya, que esté muy bien. Chao. Chao. Ya, ahí estaba nuestro invitado en esta sección que se llama Hablemos de Periodismo. Esperamos haber arrojado algo de luz en este ecosistema de medios que está tan complejo, evidentemente. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes donar a través del sistema Revenue en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Que tengan muy buena jornada a todos. Chao, nos vemos. Adiós.